¿En qué consiste Cuba Decide? Cuba Decide es una campaña de movilización ciudadana. El elemento técnico, digamos, de la campaña, la causa que estamos promoviendo es la realización de un plebiscito. ¿Un plebiscito por qué? Llegamos a la conclusión de hacer campaña por una consulta popular en la que participen todos los cubanos, teniendo en cuenta la historia del pueblo cubano, del movimiento democrático cubano que no empezó con Cuba Decide ni empezó ayer, ¿no? Hay que contarle a tu audiencia que es bien grande, hay que contarle que el pueblo cubano ha estado en rebelión durante muchísimos años, ¿no? Cuando hablamos de la historia de Cuba, hablamos de una historia de decenas de miles, de alrededor de 10.000 asesinatos de Estado, o sea, ejecuciones arbitrarias, algunas de ellas judiciales, muchas de ellas extrajudiciales, como fue el caso de mi padre durante 60 años, ¿no? Hablamos también de un presidio político de alrededor de 100.000 personas que han estado en prisión por motivos políticos en 60 años. Decenas de ellos están en prisión en este momento mientras nosotros conversamos, ¿no? Hablamos de decenas de miles de personas que han perdido la vida en el mar escapando de esa realidad. Yo tengo un amigo que dice que ese es el primer plebiscito que han hecho los cubanos, ¿no? El plebiscito con los pies, escapando de la realidad que se vive en el país. Y dentro de esta, en mi opinión, lucha por la libertad en Cuba, tuvo lugar el Proyecto Varela, ¿no? ¿Qué fue el Proyecto Varela? El Proyecto Varela es un proyecto de ley. Explicamos un momentico. Una iniciativa legal significa que desde la ciudadanía, un grupo de personas tiene la idea de proponer un cambio en la ley o de proponer una nueva ley. La Constitución cubana mantiene de la Constitución del 40 una figura que le permite a los ciudadanos hacer propuestas legales. Mi padre, junto con un grupo de amigos, junto con un grupo de opositores y algunos que ni tan siquiera eran opositores, se dieron a la tarea de promover un proyecto de ley que pedía o pide cambios en 5 aspectos. Cambiar la ley para garantizar la libertad de expresión, la libertad de asociación, la posibilidad de tener negocios privados, de garantizar la propiedad privada, la amnistía para los presos políticos y una nueva ley electoral que permita de hecho elegir libremente a los representantes en Cuba. La respuesta al Proyecto Varela, o más bien la reacción, porque el Proyecto Varela nunca fue debidamente, nunca tuvo una respuesta debida de parte de la Asamblea Nacional ni del régimen. La respuesta fue el encarcelamiento de más de 50 de los líderes del Proyecto Varela en la primavera del año 2003, donde fueron 75 prisioneros, muchos de ellos, como te cuento, líderes del Proyecto Varela, y bueno, finalmente el asesinato de mi padre y de Harold en el año 2012. ¿Qué pasa además? Legalmente el régimen estaba en la obligación de responder, porque lo que pide la Constitución para que la iniciativa legal se convierta de hecho en un proyecto de ley y tengan que responder es que se entreguen 10.000 firmas. Se han entregado más de 35.000 firmas. Entonces la reacción del régimen, en lugar de hacer el referéndum, o sea, ¿qué significa el referéndum? Consultarle a toda la ciudadanía si querían o no esos cambios y convertirlos entonces en una ley en el país, lo que llevaría a un cambio de sistema. En lugar de hacer eso, el régimen cambió la Constitución. Y es algo que muchos cubanos recordarán cuando se hizo una recogida masiva y forzosa de firmas, donde la mayoría de los cubanos ni siquiera sabían lo que estaban firmando, pero sabían que tenían que firmar. En mi caso, así, yo todavía estaba en Cuba en aquella época, era estudiante, creo que era de preuniversitario secundaria, y tuve que firmar. Exactamente, era obligatorio, como es todo en Cuba, y bueno, los cuentos van desde amenazas de ir a prisión hasta amenazas de perder la universidad por no firmar. Muchos ni tan siquiera sabían lo que estaban firmando, pero lo que estaban firmando es algo muy grave, y fue el cambio constitucional a partir del cual el sistema
voy a citar la Constitución, el sistema socialista, político y social vigente, o sea, establecido en la Constitución, que como sabemos es sistema de Partido Único Comunista, con el Partido Único Comunista como el ente rector de la sociedad. Eso, a partir del año 2003, de acuerdo a la Constitución, es irrevocable. Por los siglos de los siglos, amén. Exacto, porque no solo es irrevocable, sino el artículo que habla de la modificación constitucional fue también aberrado para decir que el artículo que dice que el sistema es irrevocable no se puede cambiar nunca por nadie. Pase lo que pase. Exacto, lo cual es una gran aberración, ¿no? Lo cual contradice la voluntad legalmente expresada de todos los que firmaron el proyecto Varela, contradice las leyes internacionales, contradice el sentido común. Contradice la lógica. Exactamente. Con lo cual, mi padre, en el año 2011, dice, espérate, el régimen ha pasado por encima de la lógica, en primer lugar, de la voluntad de la ciudadanía, de las leyes internacionales para aberrar la Constitución, que ya era una aberración, y para básicamente condenarnos a cadena perpetua de comunismo o castrismo opresivo a perpetuidad, ¿no? Pero esto nunca se le preguntó a la gente. Se forzó a la gente a firmar, pero no se le preguntó sí o no. Nunca se llevó a plebiscito, ¿no? Entonces la propuesta de mi padre en el año 2011 fue, ok, vamos a plebiscito y vamos directamente a preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales. Porque si los cubanos quieren elecciones libres, esa Constitución las prohíbe. Porque esa Constitución habla de Partido Único Comunista a perpetuidad. O sea, esa Constitución además es irreformable. Así que si los cubanos quieren elecciones libres, hace falta una nueva Constitución. O sea, comienza un proceso de transición real. Y el plebiscito viene a ser la llave que abre ese proceso de transición y que pasa además por un proceso constituyente, por la creación de instituciones. O sea, las transiciones están estudiadas, ¿no? O sea, han ocurrido en muchos lugares del mundo. Ahí está Europa del Este, ahí está Timor del Este, ahí están muchos ejemplos exitosos de transiciones para tener en cuenta, y además está la realidad cubana. El asunto es que nosotros no estamos en ese escenario. No estamos en el escenario de transición, estamos en el escenario en que nosotros necesitamos provocar el proceso que lleve de hecho a la implementación de esa transición. Y eso pasa por, en primer lugar, reconocer los derechos, ¿no? Porque si no puedes expresarte libremente, si no puedes hablar libremente, si no puedes tener un partido político, si no puedes asociarte, si no puedes construir una institución, si no puedes tener un negocio, ¿cómo vas a hacer una transición, ¿no? Para eso es el plebiscito, ¿no? Para detonar ese escenario, que ya no es totalmente de la ley a la ley, porque la ley es la aberración que todos sabemos, pero que todavía es institucional y que permitiría una salida, digamos, en primer lugar honrosa, ¿no? Y en segundo lugar pacífica, ¿no? Porque la otra realidad, y yo estaba en La Habana hace 4 días, ¿no? La otra realidad es que la miseria va en aumento, la represión va en aumento, la desesperación va en aumento, y este régimen evidentemente no tiene una solución para eso, ni tan siquiera le preocupa, no hay una propuesta, ¿no? Este sistema fracasó y al margen de lo que nosotros pensemos políticamente, al margen de nuestra ideología, lo que está fracasado hay que cambiarlo, ¿no? Y para cambiarlo aquí hay una herramienta, y por eso nos hemos dado la tarea de defenderla y de promoverla. Pero esa parte es la parte técnica, estratégica, que conlleva a un proceso de transición como ha pasado en cualquier lugar del mundo donde ha sido necesario, ¿no? La segunda parte es que esto es en realidad también un enfrentamiento a un régimen que se comporta en muchos casos de manera criminal, que tiene el poder total y que por tanto no va a hacer esto de manera espontánea. No va a ir espontáneamente a una transición democrática, hay que forzarlo. Y para forzarlo hace falta movilizar a la ciudadanía, ¿no? Hace falta convencernos a nosotros mismos de que somos capaces de forzar el régimen. No solamente dentro, sino también fuera de la isla. Hace falta mover a la comunidad internacional, y por eso es tan importante también que comencemos a convencer a la OEA, a los países latinoamericanos, a los Estados Unidos, a todos a apoyar, no lo que se les ocurra apoyar, no una solución inventada afuera, ¿no? Sino simplemente el derecho que tenemos los cubanos a decidir nuestro propio futuro y a construir el país que podamos construir. Y para eso hace falta una campaña. Y por eso nace Cuba Decide, ¿no? Para apoyar esta idea, para recoger.
y para recoger las voluntades, ¿no? Las voluntades de los cubanos, de los amigos de Cuba, en favor de un camino caminable, valga la redundancia, ¿no? de una propuesta que podamos seguir, que podamos identificarnos y que sea cual sea nuestra posición en el espectro político, sea cual sea la opinión que se tenga desde la oposición hasta desde los partidos políticos. Yo les puedo caer bien o mal, eso no es el punto. No estamos aquí en una campaña presidencial, estamos en el momento en el cual tenemos que detonar el escenario en el cual, desde tener un negocio hasta hacer una campaña presidencial, sea posible. Para eso, el plebiscito es una puerta. Y Cuba Decide simplemente es la campaña que lo acompaña y a la que estamos invitando a toda tu audiencia.